Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar unidos a través de este medio el día de hoy, domingo 21 de junio de 2020. Sean todos bienvenidos a este culto, a esta transmisión del culto en el que el Señor ha permitido que estemos en comunión y llevando a cabo pues, uno de los mandamientos que es guardar el día del Señor. Vamos a iniciar con una oración y posteriormente vayamos preparando en nuestros hogares el himno número 520, y si no, pueden apoyarse aquí en la pantalla, si no tienen un himnario en la mano, pero pueden apoyarse en la pantalla. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos a través de este medio, Señor, el día de hoy. Te rogamos que tomes en tus manos estos momentos. Señor, que tomes nuestra alabanza a ti, Padre bendito, y que también, Señor, rogamos para que tú hables en sus corazones a través de la predicación. Gracias, Señor, por estas herramientas y gracias por mis hermanos que están en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 520. Oh, qué amigo nos es Cristo. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de santo amor. Esto es porque lo llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. Te desprecian tus amigos, cuéntase en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable ser humano,
eterno, solo en Él confío yo. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con la proclamación de la palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro pastor Armando Contreras. Buenos días, hermanos. Tardes ya. Hoy es el Día del Padre, estamos celebrando el Día del Padre. Y pues no quisimos dejarlo pasar de una manera desapercibida. Hoy es 21 de junio y estamos, pues, esta predicación también la queremos enfocar precisamente a ese tema. Y yo le he titulado, pues, un tema, a esta predicación le he puesto características de un padre bien padre. Así es como yo le he titulado. Y está basado, para que ustedes tengan abiertos sus Biblias, en Lucas 15, del 11 al 32, en la parábola del hijo pródigo. Y quiero que ustedes recuerden, yo creo que saben lo que significa una parábola. Y si no, lo voy a decir aquí. Una parábola es una enseñanza celestial, es una enseñanza de Dios a través de un ejemplo terrenal. Porque nosotros no podemos conocer realmente el pensamiento de Dios. Dios es tan grande que sus enseñanzas son muchísimo para nosotros. Entonces, por eso Él nos enseña, pues, una enseñanza divina a través de un ejemplo terrenal. Eso es lo que es una parábola. Pues vamos a orar. Yo pido que tengan abiertas ahí sus Biblias. Vamos a estar leyendo partes de este pasaje. Y entonces, repito el pasaje, Lucas 15, 11 al 32. Y esta es una presentación que traemos. Pero vamos a orar, hermanos. Yo pido que ahí en sus lugares me puedan acompañar a orar. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que en esta hermosa mañana, tarde ya, Señor, nos permitas gozarnos a través de escuchar tu palabra. Permita, Señor, que este sermón, esta predicación pueda ayudarnos como padres, si somos padres un tanto ausentes, a estar más presentes en la vida de nuestros hijos. Y si somos padres que en verdad estamos al tanto de la educación de nuestros hijos, pues que seamos mejores. Tu palabra siempre nos puede ayudar a mejorar. Bendice pues, Señor, esta enseñanza, la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense que yo no tuve una imagen paterna, porque mi padre pues no creció, no me vio crecer, no estuvo presente, pero creo que uno va tomando las imágenes paternas y sin querer mi abuelo materno fue gran parte de esa imagen paterna que yo absorbí, que yo jalé. Y él, mi abuelo materno, fue general de la Fuerza Aérea del Ejército Mexicano. Él perteneció al Escuadrón 201. Hace un tiempo andaba yo por ahí, por la colonia Escuadrón 201, y hay un parque donde están pues todos los nombres de los que pertenecieron al Escuadrón 201. Y yo decía, a lo mejor mi mamá me engañó, o mis tías me engañaron, que mi abuelito pertenecía al Escuadrón 201. Y andaba por ahí y vi que ahí estaba su nombre, el nombre de mi abuelo. Y les digo esto porque a mí me impactó mucho entonces desde pequeño las imágenes de la guerra, las imágenes de la aviación. Yo de hecho tengo una colección de tanquecitos y de aviones y esa imagen de mi abuelo pues fue como que me impactó. Y por eso yo traje en este día, allí en sus pantallas pueden ver, pues quise iniciar con una breve semblanza de la vida de este general Douglas MacArthur. Él fue uno de los generales más importantes de los Estados Unidos, multicondecorado. Yo comentaba que si tú te metes a una página de internet a buscar la biografía de él, pasarás 3-4 páginas solamente de sus puras condecoraciones. Este hombre dirigió a las fuerzas aliadas allá en la Segunda Guerra Mundial, pero él las dirigió en la parte del Pacífico, toda la parte del Pacífico. Fue un comandante, fue un general,
Pero una vez le estaban haciendo una entrevista, y por eso me impactó mucho, porque le estaban haciendo una entrevista y le preguntaban a él que cuál era la condecoración que le hacía sentirse más orgulloso. Y pues todos pensaron que él iba a decir alguna condecoración que ganó en la guerra, que ganó por sus pues operaciones militares, y era un gran estratega. Pero lo que él respondió es lo que escribí yo ahí. Dijo él que el mejor premio que había recibido era el que le había dado una asociación dedicada a la familia, donde lo premiaron por ser un padre excelente. Y dice, ese es el premio, el mejor premio que yo he recibido, la mejor condecoración. Porque él decía, yo quiero que mis hijos me recuerden como un padre, como un buen padre, como un padre presente. Y yo no sé, los que me están escuchando, padres, ¿cómo les gustaría que los recordaran sus hijos? Pues yo creo que todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran una imagen de nosotros, pues grata, agradable. Vamos a darle una... Quiero centrarme un poquito en esto. Nosotros sabemos, y yo quise desde la mañana, mandé al chat de la Congregación Renuevo, pues unos videos que mis hijas me mandaron a mí, donde me felicitaban. Y también pedimos, tanto el hermano Elías como yo, que los que pudieran mandaran una foto o mandaran un videíto felicitando a su padre, acordándonos de nuestros padres. Porque este día está muy devaluado, y quiero decir por qué. Porque nos guste o no, estamos en una cultura mexicana, latinoamericana, donde lo que se vive es un matriarcado, y no lo podemos negar. El Día de la Madre se paraliza el país. En esta ocasión no fue así por lo del COVID, pero todos los años, año tras año, el 10 de mayo, el país se paraliza. Los restaurantes están llenos, las tiendas comerciales están llenas. Y no digo que está mal, debemos celebrar a nuestra madre. Y el 10 de mayo, caiga el día que caiga, se celebra. Si cae el lunes, se celebra. Si cae en martes, se celebra. Y dejamos el Día del Padre allá para el tercer domingo de junio. Entonces yo quise que este no pasara desapercibido. Porque la imagen que tenemos, la imagen paterna, es una imagen muy devaluada. Y miren, simplemente aquí podemos ver la imagen del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense. ¿Cuál es la imagen? Un águila que está cubriendo a una mamá con un bebé. Y aquí debería estar la imagen de una familia, ¿no? Ya que es uno de los sistemas de salud que tenemos para la familia en nuestro país. Y una vez un hermano decía, de broma, no es que el papá es el que tomó la foto, decía. Pero lo cierto es eso, ¿no? Que hay una imagen un tanto devaluada. Pero fíjense cómo para los hebreos, para los judíos, la imagen paterna era muy importante. Fíjense, la palabra Abba es la palabra padre en hebreo. Y la palabra Ab es su diminutivo. Como nosotros decimos padre y decimos papito también, o papacito, ¿no? También. Y fíjense, tenía que ver con una de las primeras palabras que balbuceaban los niños hebreos. Ustedes saben que los niños, cuando están bebés y empiezan a hablar, las primeras palabras que pronuncian casi siempre son papá y mamá, o mamá y papá. Y entonces estos niños, la primera frase, los niños hebreos, la primera frase que balbuceaban, pues era la palabra Af, que significaba papito. O papi también, porque para los judíos era una figura importantísima. La paternidad era una figura importantísima. De hecho, déjame decirte que los antiguos judíos, los varones, pasaban los primeros 5 años de su vida, no es que hicieran a un lado a la mamá, no. Pero ellos pasaban muy involucrados los primeros 5 años de la vida de los niños, fueran niños o niñas, para su educación, porque ellos sabían que era de vital importancia. Esos primeros años es cuando se forma la identidad de los niños, y es necesario que esté presente tanto la madre como el padre. Vamos a darle otra cambio aquí a nuestras diapositivas. Quiero que hoy aprendamos, yo ya les dije, ¿no? ¿Qué es una parábola? Ustedes recuerden allí en sus hogares. Una parábola es una enseñanza celestial o una enseñanza divina con un ejemplo terrenal. Y hoy vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Entonces, la primera cosa que yo quiero que se nos grabe, porque la predicación se llama Características de un padre bien padre, yo quisiera que ustedes tuvieran en sus mentes
que la primer característica de un padre es dar la imagen, porque el padre es el que forma la imagen del carácter en los hijos, tanto en los varones como en las niñas. Es fundamental que el padre esté presente y él es el que forma el carácter. Y miren, como les mencionaba, vamos a leer aquí, allí en sus casas. Yo les pido que tengan sus Biblias abiertas, Lucas 15, y voy a leer del 15 al 16. Ya conocemos el contexto, la mayoría de esta parábola. Es un pasaje un poco largo y no lo vamos a leer para obviar un poquito de tiempo, pero en tu casa tú lo puedes leer todo. Fíjate, Lucas 15 del 15 al 16 dice así: este hijo era el hijo menor, le había pedido la herencia a su padre y le dijo: ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo, me voy a ir a vivir solo. Y la Biblia dice que fue y malgastó sus bienes, se los gastó con mujeres, con rameras, en vino, con amigos. Y una vez que se le acabó el dinero, fíjense lo que dice la palabra de Dios: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En primera instancia, yo quiero decir que para un judío era una abominación no solamente acercarse a un cerdo, porque los cerdos eran animales abominables para los judíos. Ustedes saben que los judíos en su comida kosher, ellos no incluyen a los puercos, porque son animales que desde el libro de Levítico se consideraban inmundos. Ahora imagínense, no solo tener un acercamiento con un marrano, él fue a trabajar con los cerdos y tenía que alimentarse de lo que comían los cerdos, deseaba alimentarse de eso. ¿Y qué quiero decir con esto? El padre del hijo pródigo, que aquí está representando a Dios, acuérdense que es una parábola, aquí está representando a Dios. El padre del hijo pródigo jamás fue por él, nunca lo fue a traer, nunca le impidió el sufrimiento. Entonces, la imagen, el carácter en los hijos no solamente se forma con la imagen tierna de la madre, sino también con la imagen un poco más dura del padre. Y no estoy hablando de violencia, ni estoy hablando de ser un canijo, perdónenme la expresión, pero estoy hablando de que el padre debe ser duro también con los hijos, porque así es como forma el carácter. Un padre no le va a impedir a sus hijos que sufran, no les va a impedir el dolor. Y quiero mencionarles aquí, queridos hermanos, cómo el águila le enseña a cazar a sus aguiluchos. Y lo hace en un proceso de 3 etapas. Primero, el águila se va a lo más alto de una peña y hace un nido con ramas que tienen espinas. Y entonces le pone paja y le pone plumas para que cuando nazcan los aguiluchos, eso esté mullido, estén confortables, porque esa etapa así lo requiere. Pero el águila sabe, y miren, aquí no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay un águila que se está acercando a darle de comer a su aguilucho. Y los aguiluchitos solamente abren el piquito, y el águila les lleva pedacitos de lombrices o de carnita y se los da en su piquito. Es una imagen muy tierna, y ahí están, miren, muy, muy cómodos. Pero la segunda etapa es cuando el águila sabe, el instinto, la naturaleza les dice que el águila no va a estar para siempre para proteger y darles de comer a sus hijos. Entonces ella sabe que le tiene que enseñar a volar. Lo que hace entonces en la segunda etapa es quitar esa paja que puso, esas plumas, las va quitando, y entonces las espinas de las ramas con las que hizo el nido empiezan a picar a las águilas. Y entonces el águila se va hasta el otro extremo, pero primero pasa con ella, con las aguiluchas, con sus aguiluchitos, y les enseña la comida, les enseña el pedacito de carne, y solo se los da a oler, y se va del otro lado. Y el hambre hace que estos aguiluchos se paren en la orilla del nido, y entonces su mismo instinto hace, y el instinto y el hambre hacen que se avienten. Y entonces ellos están diseñados para volar. Cuando se avientan, pues abren las alas y comienzan a volar. Y en la tercera etapa, lo que hace la mamá águila es enseñarles a cazar, porque el águila es un depredador, uno de los más feroces depredadores. Entonces, nosotros como padres somos esa imagen que forja el carácter.
Esa imagen que sabemos que no le tenemos que evitar el sufrimiento a nuestros hijos. No estoy hablando de violencia intrafamiliar, pero sí estoy hablando de una imagen que está ahí y que nos da cierta seguridad y nos da cierta estabilidad también. Fíjense que, amados hermanos, fíjense que, por ejemplo, en la psicología pastoral o en la consejería pastoral, se habla, por ejemplo, de los padres malvavisco. Así, esto es un término, búsquenlo en internet y verá que es un término que se usa para referirse a esos padres que son muy blandos, que no ponen límites, que no ponen ninguna pues enseñanza de que el hijo tiene que sufrir un poco y le da todo al hijo. Generalmente este tipo de padres o de madres vienen siendo personas que vivieron bajo un régimen muy autoritario en sus casas, y entonces dicen, no, eso no se va a repetir en mi casa, y lo que hacen es entonces facilitar todo, ¿no? Son muy, muy blandos en los límites, muy blandos, les dan todo a los hijos, y eso genera otro fenómeno también que se conoce en psicología y en todo lo que es la consejería pastoral, como niños tiranos o niños emperadores, que son esos niños que incluso le pegan a los papás, incluso que les mandan a los papás. A mí se me olvidó, hubiera puesto una imagen que hay, donde hay un niño que está en un trono y los papás están ahí haciéndole caravanas al niño. Y eso pasa mucho hoy en día. Y eso es lo que hace una imagen paterna adecuada, es lo que hace, poner límites. Y entonces el padre es uno de los que, el padre es necesario para forjar ese carácter en los hijos. Entonces el padre es la imagen que forma el carácter. No estoy diciendo que la madre no, pero principalmente el padre es el que forma la imagen del carácter en los hijos. Vamos a darle otra más y vamos a ver la segunda cosa que nos enseña esta parábola, una enseñanza celestial a través de un ejemplo terrenal. Entonces podemos ver aquí que también el Padre es la imagen de amor y de perdón. Y vamos a leer, si ahí en tu casa ya tienes abierta tu Biblia, busca en Lucas 15, como lo indico ahí, del 20 al 21. Y para los que no tienen Biblia, escuchen cómo dice la palabra de Dios. Levantándose, está hablando del muchacho que se había ido, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y démonos cuenta lo que hizo el padre, y ahí pongo una imagen donde el padre está abrazando al hijo, pero la Biblia nos dice que corrió y lo besó y lo abrazó. Y a veces nosotros hemos pensado, algunos padres, por la misma enseñanza machista que hemos tenido, se me fue aquí la imagen, por esa enseñanza machista que hemos tenido, pensamos que abrazar a nuestros hijos o besarlos es cuestión como, y voy a usar el término despectivo que se usa, decimos pues es que no soy maricón. Y ese es un término despectivo, pero ese es el término que se usa. Y aunque nosotros como cristianos respetamos a los homosexuales, no somos homofóbicos, no estamos a favor de la homosexualidad, pero creemos que esto no hace homosexuales a tus hijos, el abrazarlos y besarlos. Al contrario, psicológicamente se ha comprobado que los padres que no besan y no abrazan a sus hijos, varones, hay un alto porcentaje de que ese hijo pueda tener inclinaciones hacia ser afeminado. Y también aquí podemos ver esa imagen de misericordia. Perdonó a su hijo. ¿Cuántos padres viven enojados con sus hijos? Mira, déjame decirte, porque a veces una chica sale embarazada y entonces la corren de su casa, porque esa era la usanza antigua, correrlas de su casa. Y entonces el padre decía: para mí has muerto, y ya nunca más le volví a hablar. O pasaban años, y a veces tristemente tenía que estar el padre muriéndose para que la hija pudiera regresar. ¿Y cuántos años se perdieron? Y el padre sabe que tiene
que vamos a tener que perdonar a nuestros hijos, que nuestros hijos se equivocan y se van a equivocar muchas veces, pero ese es uno de los deberes que como padres tenemos, perdonar a nuestros hijos. Y que sí, vean esa imagen fuerte de nosotros, pero también perciban esa imagen de amor, esa imagen, esa paternidad que da besos, que abraza, ese lenguaje del amor, del toque físico, que por cierto será el próximo tema que trataremos el martes, en la predicación del martes, en los 5 lenguajes del amor, trataremos el toque físico. Fíjate lo que dice aquí, eso es importantísimo. Nada les dará una fuerte autoestima o una muy fuerte autoestima como el sentir la protección del padre. ¿Por qué muchas muchachitas mujercitas buscan a hombres mayores? Digo, no quiero centrarme en un modelo así, ¿verdad? Que tiene que ser a pie juntillas, pero sí hay un alto porcentaje que nos dice que estas muchachitas no tuvieron el amor paterno, o no de esta manera, con abrazos, con besos. Entonces esto es muy importante. Vamos a cambiarle, por favor, para ver la tercera cosa que yo quiero que aprendamos en este día con respecto a las características de un padre bien padre. Y estamos viendo que una parábola es una enseñanza celestial con un ejemplo terrenal. Y en cada una de las láminas lo voy a ir repitiendo. Y aquí, ¿a quién representa el padre en esta parábola? A Dios, a la paternidad de Dios. Pero esa paternidad que nosotros nunca vamos a poder ejercer, pero nos da un ejemplo terrenal. Y nos dice cómo sí podemos ser buenos padres. Entonces, la imagen del Padre representa la providencia. Así como el Padre Celestial representa la providencia divina, que nunca nos va a hacer falta nada, el Padre representa la providencia en el hogar. Muchos hijos cuando crecen repiten los patrones de sus padres. Es decir, nosotros en nuestras casas aprendemos cómo ser padre y cómo ser madre. Y si el padre fue un padre ausente, fue un padre desobligado, fue un padre que nunca daba. Fíjense cómo yo admiro a las mujeres en ese sentido, a las madres, porque en América Latina y en México hay muchas mamás que lavan ropa, que trabajan en casas y que sacan adelante a sus hijos, y que dicen muchas de ellas. Mi mamá, mi mamá no trabajó en esto, pero sí trabajaba. Ella era secretaria en una alcaldía. Y entonces ella una vez decía, es que yo soy mucha madre, yo no necesité a tu padre. Pues ella no lo necesitó, pero nosotros sí lo necesitamos. Nunca vamos a poder sustituir la imagen del padre. Ninguna madre, por mucha madre que sea, va a poder sustituir la imagen paterna. Entonces muchos hijos cuando crecen repiten los patrones de su padre, y muchos no se hacen responsables igual que lo que vieron en sus casas. Ahora, quiero que leamos los versículos 22 al 24. Dice así: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este padre estaba proveyendo a su hijo. Mira, esta pintura que tú ves aquí la hizo un español llamado Bartolomé Murillo. Y esta pintura está en Sevilla, está en una iglesia, pero que también fungió como un orfanato y fungió también como un hospital. Y esta imagen podemos ver, ojalá se alcance a ver bien, cómo aquí el hijo llega casi desnudo, con la ropa desgastada. Y aquí el padre lo abraza y manda a traer a sus criados y le trae ropa y le trae zapatos. Entonces es la imagen de la providencia. Es un padre proveedor que quiere lo mejor para sus hijos. Pero déjame decirte, no solo de cuestiones económicas, porque hay padres que solamente están presentes para dar dinero. Digo, eso es bueno, ¿no? Que no sean desobligados, pero única y exclusivamente para eso. Pero quiero que escuches unas estadísticas que yo traigo aquí. Mira, escucha bien. Estas estadísticas las saqué de la página de un lugar que se llama The Family Watch,
que es el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Y estas estadísticas son de Estados Unidos. Y quiero leerte estas estadísticas. Escucha bien, hermano. Escucha bien. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. Imagínate, los porcentajes son altísimos. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color o afroamericanos. Las alteraciones de sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, suelen comenzar entre 1 y 3 meses desde que el padre desaparece del hogar. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. Escucha, el 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre, es decir, más del 50%. Escucha esta otra, el 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre, el 90%. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocieron a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. Y podría seguir y seguir, pero solamente te doy esos datos. Imagínate lo que hace la falta de la imagen paterna. Por eso aquí vemos la imagen paterna. Va a dar en los hijos la imagen del proveedor, del que provee no solo el sustento o alimento, sino que está ahí para cuando los hijos tenemos algún problema. Yo le doy gracias a Dios porque los videos que me mandaron mis hijas, esos 2 videos cortitos, pequeñitos, pero yo veo que ellas tienen esa confianza en mí, ellas tienen ese respaldo, me ven como un pilar. Me ven como alguien que soy su proveedor, no solo de dinero. Incluso mi hija casada me dice: papá, a pesar de que tú ya no vivo contigo, tú te sigues preocupando por mí. Y para mí eso es muy importante, porque el padre, hermanos, es el que da la imagen de la providencia. Y vamos a ver la cuarta y última cosa que quiero mencionar, hermanos. La imagen paterna es la imagen de la justicia. Donde tu hijo va a aprender valores, va a aprender las leyes, va a aprender a respetar a las autoridades, va a ser en casa, pero lo va a hacer mayormente fijándose en la imagen del Padre. Fíjense, voy a leer el versículo 32 de la palabra de Dios. Versículo 32. Aquí en Lucas 15. Perdón, del 25 al 32, dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquel alboroto, qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y ahora voy a leer el versículo 12. Fíjate, en el versículo 12 es importantísimo este versículo. Dice así. Este versículo pasó, pues es antes, ¿verdad? Cuando el muchacho, el pequeño, el más chico, le pide el dinero al papá. Y entonces dice así: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. ¿Sí escuchaste bien? Dice, y les repartió los bienes. Y entonces el hijo mayor le dice: tú nunca me das nada. Los hijos son bien injustos. Pero como padres tenemos que enseñarles la justicia. Tenemos que enseñarles que no tenemos consentidos. Que no hay un hijo. Miren, aquí podemos ver esta imagen, ¿no? El papá pues tuvo a dos hermosos bebés o nenes, uno más oscurito que la otra, ¿verdad? Y ahí los tiene a los dos leyéndole. Eso es, no puede preferir a uno ni a otro. Y allí ellos aprenden la justicia. Fíjate, allí es donde tus hijos aprenden lo que son las leyes a cumplir, lo que es la integridad del carácter.
a ser honestos, a ser verdaderos, porque ven que su padre es un hombre honesto, su padre es un hombre íntegro. ¿Dónde lo van a aprender? En casa, pero principalmente del padre. Había un refrán judío que decía que el padre que no disciplinaba a sus hijos y que no les enseñaba un oficio a sus hijos, les estaba enseñando a ser criminales. Y eso es cierto. Gran parte de lo que estamos viviendo en nuestro país tiene que ver, sí, con el tejido social, tiene que ver por la ausencia de los padres que no han sabido dar esos valores a sus hijos. Algo que nosotros como padres debemos enseñarles es integridad a nuestros hijos. Yo les puedo decir, hermanos, yo me he equivocado, tengo errores, soy humano, pero mis hijas saben, y me lo han dicho, ellas saben que yo soy un hombre íntegro. Jamás me han visto tomar un centavo de otra persona. Nunca me han visto mentir. Ellas saben, hermanos, que yo soy un hombre íntegro. Tengo errores, pero en mí hay integridad y lo están aprendiendo de mí. Mira, quiero decirte, en la antigua Grecia, no sé si tú conozcas el significado de la palabra sinceridad. Se dice que en la antigua Grecia, cuando los escultores hacían sus esculturas, a veces se les pasaba el martillo o el cincel y cortaban un pedacito se les iba de más, rompían la escultura y entonces tomaban cera y le ponían después polvito del mismo color que la escultura. Y entonces la gente los compraba y cuando llegaban a casa y se derretía la cera, pues estaba rota la escultura. Por eso cuando buscaban una escultura decían, ¿es sincera? ¿Es íntegra? ¿Está completa? Y eso es lo que deben buscar nuestros hijos en nosotros. La integridad, la sinceridad. Eso están viendo en nosotros, hermanos. Y de veras yo les aseguro que cuando tú eres un padre íntegro, tus hijos serán íntegros también. A mí me da mucho gusto ver que en mi casa mis hijas encuentran dinero y siempre se lo llevan a mi esposa o me lo llevan a mí. Nunca se lo quedan. Porque ellas han aprendido esa integridad. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. Quiero terminar con esto. Yo, como lo mencioné al principio, puedo dar testimonio de todo esto y tengo la autoridad para decirlo. Porque yo soy una persona que no tuvo un padre presente. Claro que tuve un papá, pues no soy obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mi papá no estuvo con nosotros. Y yo sé lo que se siente que en la escuela te buleen y te digan, bueno, en aquel entonces no se usaba ese término, pero que en la escuela se burlen de ti por no tener padre. Yo sé lo que se siente el no haber sido enseñado en ninguna cuestión de varones. Yo no sé nada acerca de arreglar la luz de un carro, no sé nada. Yo sé muchas cosas que me enseñó mi mamá, guisar, coser, planchar, sé muchas cosas. Y eso me ha servido, no me avergüenzo de ello. Pero yo sé lo que significa no crecer como un padre. Así que si tú eres un padre ausente, esta es una oportunidad para que tú te acerques a tus hijos. Todavía tienes oportunidad, tienes tiempo. Acércate a ellos. Ahora, amada hermana, si tus hijos no tienen papá porque se fue, porque murió, y a ti te toca hacerla, como dicen de padre y madre, déjame decirte que no es así. Tú solo vas a poder hacerla de madre. Busca una imagen paterna para tus hijos. No estoy diciendo que te cases o no sé cómo sea tu vida, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo es que a lo mejor algún tío, algún hermano, algún abuelo puede ayudarte en esa labor, porque la imagen paterna es muy necesaria. Yo me acuerdo mucho, en una iglesia donde estuve pastoreando hace años, había una hermana que era madre soltera y su hijo estaba comenzando la adolescencia, tenía como 12, era preadolescente, estaba ya entrando a la adolescencia. Y esta hermana se acercó a mí como pastor y me dijo, pastor, yo quiero que usted sea la imagen paterna de mi hijo. Ayúdeme, por favor. Y el tiempo que estuvo ahí, porque la hermana después se cambió de domicilio, se fueron a vivir a otro estado de la República, pero el tiempo que yo pude la apoyé. Y el tiempo que yo pude fui la imagen paterna de ese muchacho. Hermanos, ojalá que la palabra de Dios nos hable claro. Yo creo que ya habló claro, pero a nuestros corazones, a nuestras mentes, ojalá la palabra de Dios nos haga mejores padres. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta predicación.
Señor, gracias porque tú eres el mejor ejemplo de paternidad. Porque tú nos has dado una imagen, un carácter has formado en nosotros. Nos has hecho ver que tú eres un Dios providente, que siempre estás ahí. Y Señor, tú siempre nos has dado todo lo que necesitamos. Bendícenos, por favor, Señor. Bendice a esos padres que han estado ausentes, que se puedan acercar más. Y a aquellos niños que están creciendo sin la imagen paterna, tú proporciónales esa imagen paterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra que Él nos ha enviado y porque sabemos que siempre trae conocimiento, ayuda, consuelo. Y bueno, pues vamos a continuar con un himno. Vamos a entonar el himno 671, Bendeciré al Señor. Vamos a ir en sus domicilios a entonarlo también, hermanos. Nos invitamos a que lo busquen y si no, aquí en la pantalla. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. A mi alma, oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. A Jehová disminuyó y de todos mis temores me libró. Dará el Señor si lo miraren, me sostiene y no se avergonzará. Cuando clamé, oyóme en mis angustias, me libró de los ciegos, escuchó. Acampa fiel, mi Dios es conmigo. Todos sus santos, a su hijo faltará. Todo mal tu lengua reprime, tus labios no digan engaño. Me oyó y de todos mis temores me libró. Amén. Tenemos una leve contratiempo en la pantalla, pero bueno, confiamos en que ustedes tendrán ahí su himnario, hermanos. Pues damos gracias a Dios. Hemos prácticamente llegado al final de la transmisión. Hermanos, les pedimos por favor, primero recordarles que el próximo martes y jueves nos seguimos enlazando en la llamada de oración a las 9 de la noche. Ya las recomendaciones están en el grupo de WhatsApp para que puedan estarlas checando. También que por favor sigan apoyando con sus ofrendas, sus diezmos. La próxima semana continuamos con el plan financiero de Dios. Entonces les pedimos, hermanos, también que estén al pendiente de esas predicaciones y que nos sigan apoyando, hermanos, o apoyando la iglesia como el Señor nos los ha marcado. Por último, no se olviden de compartir esta predicación ahí en Facebook, compartir y dar me gusta o poner el corazón. Entonces la manita arriba del corazón y compartir. Y también me imagino que lo van a subir en audio el pastor, entonces también en WhatsApp, compartirlo a sus contactos, hermanos. Es muy importante que lo hagan. Vamos a terminar este momento con la oración final y la bendición del pastor. Hermanos, por reverencia a nuestro Dios y a su palabra, pongámonos en pie ahí en nuestros hogares, cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a recibir la bendición. Te agradecemos nuevamente, amado Dios, porque nos permitiste a través de este medio alabarte
y nos permitiste escuchar tu poderosa palabra que nos da guía, que nos da dirección, que nos da sustento, que nos da consuelo. Gracias por ello. Ahora, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu sea con ustedes hoy y por siempre. Amén. Mm.